Hola, soy Brian de Adfontes. Seguimos estudiando Marcos y estamos todavía en Marcos 1 del 1 al 3. Es de suma importancia entender bien lo que es la introducción, porque la introducción es clave para interpretar correctamente al Evangelio de Marcos. Hemos visto que aquí incluye en esta cita Marcos una combinación de tres textos. Vamos a leer primero. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vimos un poco del contexto de donde agarra Marcos de Éxodo 23:20 y también de cómo agarra Marcos de Malaquías 3:1, que Malaquías 3:1 en verdad agarra de Éxodo 23:20. Vemos que Éxodo 23:20 es la fundación de Israel y el pacto, ¿verdad? Ese es el primer Éxodo. Y la cita de aquí viene del primer Éxodo, donde Dios manda a su ángel, que tiene su nombre dentro de él. Está dando a entender que aquí estamos viendo una manifestación del Señor Jesucristo, una manifestación del Hijo de Dios en carne antes de que Él se hiciera carne. Muy bien. Pero el ángel de Dios tenía la responsabilidad de cuidar el pueblo y de introducir el pueblo a la tierra prometida. Y ahora el pueblo tenía la responsabilidad de obedecer al ángel y no serle rebelde. Malaquías ahora, usando un idioma que no recuerda de esta parte en Éxodo 23, trae esta porción en sentido de advertencia. Primero Malaquías advierte y acusa a los sacerdotes, acusa al pueblo. El pueblo está diciendo que dónde está Yahweh, que dónde está su justicia. Y Malaquías escribe para decirles: oigan, viene el mensajero de Dios, que es Elías, que Marcos lo identifica como Juan el Bautista. Así que hay que hacerle caso y prepararle camino a Dios. Que Dios se hace carne, viene en persona del Señor Jesucristo, viene, ¿verdad?, a su templo y viene a rescatar a su pueblo. Pero en Malaquías da un sabor a la introducción como de juicio o de advertencia. Que si no reciben a Jesús, si no reciben al Mesías, si no reciben a Yahweh encarnado, si no reciben al Hijo de Dios, les espera juicio. Hoy vamos a ver un poco más de Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver un poquito más del contexto. La cita viene en el contexto del libro de Isaías, el profeta, que en el capítulo 1 al 39, Isaías está escribiendo durante eventos antes del exilio de Judá, o está escribiendo de eso. Vemos un poquito de salvación, pero más que nada son tinieblas de juicio. Y aquí desde el 40 al 66 entra la luz de la salvación. Aquí donde encontramos la cita es el libro de consolaciones. Así empieza en la Reina Valera: consolaos, consolaos. Y luego procede el profeta a decir, creo que allí, si me acuerdo bien, está hablando de parte de Dios, y Dios está diciendo: mi pueblo, tus pecados son perdonados, ya sufrieron lo suficiente por sus pecados. Ahora, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Está anunciando la venida de Yahweh, que viene en poder para rescatar a su pueblo. Muy bien.
vemos que el prólogo introduce los temas que abarca el libro de consolaciones. Y el libro de consolaciones de Isaías escribe con esta suposición o presuposición, que Israel se fundó como nación y Yahweh rescató a su nación de Egipto. Pero vemos que viene un segundo rescate. Ya estaba lo del primer éxodo, y lo que está anunciando Isaías es un segundo éxodo o un nuevo éxodo. ¿Y cuáles son los temas que anuncia el prólogo y que escribe Isaías desde el capítulo 40 al 55 y se puede decir hasta el 66? Pues se puede decir que hay un rescate, hay un viaje, hay una llegada. Muy bien. Aquí en Isaías se escribe de que Yahweh rescata a su pueblo de Babilonia y de sus ídolos. Eso es importante porque, como vemos en las escrituras, los ídolos tienen mucho que ver con espíritus inmundos, y vemos a Cristo rescatando a la gente de los espíritus inmundos. Los está rescatando de Babilonia espiritual y de sus ídolos de Babilonia espiritual. Vemos ya de ahí que Yahweh saca a su pueblo del exilio y los lleva por el camino. ¿Camino a dónde? Camino a una Jerusalén restaurada, donde Yahweh va a recibir su trono en una Jerusalén restaurada y gloriosa. Eso es muy interesante porque corresponde muy bien a ciertas partes del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Vemos en Marcos la introducción, ¿verdad? Quizás en otra introducción lo expliqué de otra manera, pero luego vemos desde el 1:16 hasta, dependiendo del autor, ¿verdad? Esa información viene de Watts. Y estoy viendo acá, es en verdad el contenido del libro, ¿verdad? Que abarca, pues sí, se puede decir, hasta la información introductoria en la página 14 de los numeritos romanos. Aquí, desde el 1:16 hasta, dependiendo del autor, dependiendo de cómo lo veamos, puede ser 21 o 26. Corresponde bien a rescate, ¿verdad? Vemos a Cristo sanando a mucha gente, rescatándolos de sus malestares, perdonando los pecados, sacando los demonios, deshaciendo a la gente de sus ídolos, como quien dice, como vemos aquí. Pero luego llegamos a otra parte, que es del 8, dependiendo, ¿verdad?, de cómo lo veamos, puede ser del 8:21 o 26 hasta el 10:45, 11:1. Que Cristo lleva sus discípulos al camino, ¿verdad? ¿Y dónde van? Van marchando a Jerusalén. Pero vemos que en Jerusalén, en vez de recibir a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Lo rechazan y a la cruz va Cristo. Pero miren, lo interesante es que Cristo empieza a reinar por medio de su muerte. Cristo empieza a reinar por medio de su muerte. Ahorita Cristo ya ha dado inicio a su reino. Está restaurando a Jerusalén y bueno, pues está por recibir su trono aquí en la tierra. Ya tiene su trono en el corazón de su pueblo, y aquí en la tierra un día tendrá su trono, y Él va a reinar para siempre aquí en la tierra. Son temas que vamos a hablar más adelante. Mucha gente piensa que nosotros vamos a vivir la eternidad en el cielo con arpas y alitas como los ángeles, como lo pintan los ángeles, más bien dicho, pero en verdad no. Vamos a vivir en una tierra renovada, sirviendo a Cristo por toda la eternidad.
Dios va a tener lo que Él planeó desde el principio. Así que, ¿cuáles son las conclusiones de la introducción? Bueno, primero tenemos que hacernos una pregunta. En verdad, esa es la conclusión. Estos dos es para contestar la pregunta de Isaías. ¿Por qué dice Marcos que está escribiendo de Isaías si él está jalando su información de 3 citas, una combinación de 3 citas? Más seguro es porque manifiesta lo que está más en su mente. Que ese programa que indica el profeta Isaías en el 40 hasta el 55, como que Marcos lo tiene en su mente. Así que nosotros, al interpretar un párrafo de Marcos para poderlo predicar, tenemos que entender bien esta información. Tenemos que ver bien dónde caiga esa información para ver que cómo ese párrafo va a corresponder a esa información que hallamos en Isaías. Y vamos a estarlo viendo, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo, por ejemplo, y vamos a hablar más de eso, pero vamos a estar viendo pronto, ¿verdad? Marcos 6:30 al 44, donde Jesús alimenta a los 44,000. Este no es una historia, bueno, pues como muchos lo pueden predicar. Aquí no se encuentra el niño, nada más se encuentra el pan y los peces, pero está esa tendencia de un niño dispuesto a dar lo que él tenía. Pero de eso no se trata en Marcos. Vemos, ¿verdad?, en el libro de Isaías, Dios pastoreando a su pueblo. Vemos en esta porción que Cristo les tiene compasión a la gente porque están como ovejas sin pastor. Encaja súper bien. Entonces vemos la compasión de Jesús de suplir las necesidades de sus discípulos, de los que le están siguiendo, porque Él es un buen pastor, que Él es el pastor que anunció Isaías. Entonces así se interpreta. No nos dejemos perder por las ideas que nosotros tenemos en la mente o por cómo nosotros lo hemos escuchado predicar. Pero aunque sea el programa mayor, el programa de Isaías, no deja de haber juicio, porque Malaquías escribe con la información del primer éxodo, del primer pacto, y viene en sentido de juicio o de advertencia, advirtiendo: oigan, si no reciben a Yahweh que viene en su camino, viene el juicio sobre ustedes. Y de hecho Dios manda a su ángel, Dios manda a Elías delante de él, su mensajero, para anunciar, y ese Elías es Juan el Bautista. Si no escuchan su mensaje, la tierra va a ser maldecida, dice Malaquías 4:6. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos que interpretar bien el Evangelio de Marcos a base de esta introducción y cómo hallamos en Isaías, Malaquías y Éxodo, para no sacar nuestras conclusiones del texto, sino para sacar las conclusiones de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Espero que los videos les estén ayudando. Si les están ayudando, suscríbase al canal para estar recibiendo los avisos de cuando estamos sacando nuevos materiales. Que Dios me los bendiga.